Y a quien quiera traducir a inglés, le animamos a seguir el canal de interpretación en inglés, y a una de las intervenciones será en inglés. Quien quiera escucharla en castellano tendrá que en ese momento conectarse al canal de traducción en castellano. El resto podremos seguirlo con la traducción apagada. También vais a tener oportunidad de trasladar vuestras preguntas a las ponentes a través del chat, que les haremos llegar al final de las intervenciones en el turno de preguntas. Y veréis que varias de nosotras vamos hoy vestidas de color verde, siguiendo la propuesta que el Grupo Mayoritario de Mujeres de Naciones Unidas hace para reivindicar los diferentes aspectos de la Agenda 2030 a través también de nuestros códigos de colores, y que hoy hacemos reivindicando la protección de los ecosistemas. Agradecemos el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación a lo largo de todo el proyecto de Todas Juntas, ya que nos permite hacer una mirada en profundidad de la realidad de los colectivos vulnerados en Euskadi desde la perspectiva de la Agenda 2030. Y también agradecemos al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas la oportunidad y el ofrecimiento de este espacio para, dentro de la agenda oficial del Foro Político de Alto Nivel, hacer nuestra propia mirada y nuestra propia contribución a la Agenda 2030. Pero especialmente agradecemos a las compañeras de las organizaciones de Todas Juntas, y también, por supuesto, a quienes nos seguís en este evento desde Euskadi, desde España, Estados Unidos, Bélgica, Chile, México, Colombia, Argentina, Filipinas, Nepal, Bangladesh o Costa de Marfil. Ahora sí, para iniciar el evento, quiero dar la palabra a Pol Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación, que nos apoya en este camino y a quien agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Kaixo, Pol, Aurrera. No, Arratsaldeon, buenos días o buenas tardes. Un verdadero placer poder acompañaros en este side event, una aproximación para la Agenda 2030 a colectivos vulnerados. Y es un placer porque se habla mucho de Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como siempre es mejor actuar que hablar. Y como hay muchas palabras, hay muchas acciones, hay mucho pin, creo que es el momento, y en este foro es fantástico poder compartir evento con personas que realmente se creen la Agenda 2030 y que están realmente trabajando en su implementación. La Agenda 2030 no es una fantástica declaración, que también lo es, no es solo una declaración, sino es una agenda que nos tiene que interpelar y que nos tiene que transformar. Yo siempre lo repito, si la Agenda 2030 no te plantea, no te interpela ningún cambio, ni personal, ni colectivamente, ni en tu organización, ni tu institución, ni en tu gobierno, ni en nada, y no te planteas que en nada tienes que cambiar, ni nada tienes que transformar, es que realmente no has entendido la Agenda 2030. Entonces es un verdadero placer poder apoyar este proyecto, esta iniciativa que pretende incorporar en las políticas públicas las reivindicaciones sociales de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, para contribuir al desarrollo humano sostenible, justo, equitativo, con enfoque de derechos y enfoque de género para todas las personas. Es decir, esta agenda tiene que significar también una transformación para los colectivos vulnerados, y por eso me parece fantástico este trabajo de la red que habéis creado de Todas Juntas y este side event. Me complace muchísimo poder acompañar, me parece un verdadero honor y una satisfacción poder estar en este evento, pues, con Unescoechea, con la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, con el Consejo Vasco de la Juventud también, por supuesto, con el Foro Rural Mundial, que con tanto también colaboramos y tanto nos une, Mujeres en la Diversidad y Gaitu. La verdad es que es un verdadero honor. Y sin más, pues felicitar el excelente trabajo que se está realizando, felicitar en justamente acertar con el enfoque y tocar elementos que son fundamentales para la transformación de nuestras sociedades y en la Agenda 2030. Sorionak, muchísimas gracias, un verdadero placer de parte de Lankidecha, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, del Gobierno Vasco, por este trabajo.
Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Es que ricasco, Paul. Compartimos al 100% ese enfoque y este es el aporte que queremos hacer desde Todas Juntas. Os voy a hacer una breve aproximación no solo de este side event, sino del trabajo que llevamos haciendo 2 años y de lo que queremos compartir hoy con vosotras y vosotros. Todas Juntas es una iniciativa que ponemos en marcha desde Unescoechea. Y bueno, para quienes no conozcáis, Unescoechea es una asociación de personas y entidades que estamos comprometidas con los principios de Naciones Unidas y de la UNESCO. Queremos generar actitudes individuales y colectivas para que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos, haciéndonos partícipes del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos. Somos una asociación con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, relaciones oficiales con la UNESCO y formamos parte del grupo principal de ONGs y del grupo principal de mujeres de Naciones Unidas. Esos espacios de participación plurales que las Naciones Unidas han abierto para que la mayor cantidad de miradas puedan participar, contribuir y construir esta agenda de desarrollo sostenible que tanto requiere de la participación de todas y todos. Desde el año 2011, Unescoechea ha sido la organización vasca que hemos trabajado en lo que inicialmente era la construcción de la agenda en los procesos internacionales, tratando de llevar modesta pero insistentemente la mirada que entendíamos que desde Euskadi podíamos aportar a lo que iba a ser la Agenda 2030. Y ya desde la adopción hemos apostado por esta agenda incompleta y por supuesto imperfecta, pero como herramienta fundamental para defender y conseguir los derechos humanos, tanto en Euskadi como internacionalmente. Además de esa participación en los procesos internacionales, lo que queremos es que la agenda y su capacidad transformadora llegue a la realidad de la ciudadanía. Y para ello pues, participamos en procesos oficiales, consultas temáticas, damos seguimiento a los resultados de la agenda a nivel local, a nivel internacional, contribuimos en los procesos de políticas públicas porque entendemos que la Agenda 2030 y los ODS tienen que ser un elemento fundamental e inspirador de las políticas públicas. Participamos con entidades de la sociedad civil, tanto a nivel estatal como a nivel Euskadi. Formamos parte del grupo ODS de la Coordinadora de Euskadi, trabajamos en alianza con muchos actores del sector académico vasco, del sector privado, con quienes queremos ir avanzando, explorando y construyendo esa mirada poliédrica, pero imprescindible para que la Agenda 2030, para que los ODS, no como un despliegue de logos, sino como un camino de transformación, nos ayude a avanzar en ese desarrollo sostenible y ese desarrollo inclusivo. Esta no es la primera vez que participamos en el Foro Político de Alto Nivel, tratamos de participar todos los años y de hecho en el 2018 Unescoechea intervino representando a la sociedad civil mundial en la presentación del Informe Voluntario de España. Aprovecho este espacio para comentaros, Unescoechea somos parte de Futuro en Común, que es una plataforma multiagente estatal que desde una mirada interseccional queremos apostar por un desarrollo sostenible, transformador, desde una perspectiva tanto doméstica como global. Somos más de 50 organizaciones de sectores muy diversos como el medio ambiente, los feminismos, la infancia, la acción social, la acción sindical, la migración, el refugio, la cooperación, el desarrollo y la justicia global. Y comentaba que aprovechamos hoy para compartir con vosotras y vosotros el informe que se ha publicado hoy mismo, elaborado por Futuro en Común, que se llama Un análisis desde la sociedad civil de la implementación española de la Agenda 2030 y recomendaciones a futuro. En el link las compañeras van a facilitaros el chat para que podáis acceder a ello. Bueno, en la propia declaración de la Agenda, en el año 2015, se anunciaba que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 19 metas pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y pretenden alcanzar la igualdad entre géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y todas las niñas. Por ello, desde Unescoechea hacemos este camino apoyando, construyendo y experimentando, si nos lo permitís, con instituciones públicas, privadas, sociales y con la propia ciudadanía vasca, cómo hacer este desarrollo y esta transformación una realidad, incorporando de forma inequívoca y persistente la perspectiva de derechos humanos. Porque, como decía Paul, la agenda solo será transformadora si tiene en cuenta la realidad, las necesidades y las particularidades de cada colectivo.
tanto en Euskadi como fuera. Desde este convencimiento, en el 2019 pusimos en marcha el grupo de trabajo Todas Juntas Gustillo Platera, desde el inicio con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación. Este grupo surge a partir del hecho de que, aunque la Agenda 2030 es cada vez más conocida y es asimilada por instituciones públicas y por los agentes sociales, cosa que nos alegra, aún queda mucho camino para hacer realidad el compromiso de colocar los derechos de todas las personas en el centro, especialmente los grupos vulnerados. El grupo de Todas Juntas, en esta primera fase, está formado por Unescochea, AMUGE, el Consejo Vasco de la Juventud de Euskadi, el Foro Rural Mundial, Mujeres en la Diversidad y Geitu. Colectivos que, a pesar de nuestras disparidades, queremos colaborar para identificar, conocer en profundidad y fortalecer a grupos vulnerados de Euskadi como sujetos políticos activos, para que sus voces, nuestras voces, sean oídos y que la sociedad vasca, los agentes sociales, los espacios de toma de decisión incorporen estas voces, haciendo así realidad el lema de no dejar a nadie atrás. Han sido 2 años de trabajo intenso y además 2 años complicados, como todas sabemos, pero estamos muy contentas del trabajo realizado, de la reflexión y el camino compartido. Y uno de los espacios más relevantes ha sido la realización del informe Todas Juntas, una aproximación desde la Agenda 2030 a grupos vulnerados de Euskadi. Lo hemos hecho a través de una investigación cualitativa y participativa, basada en la indagación teórica y práctica, con 5 casos de estudio específicos en los que profundizamos en estos 5 grupos representados en las entidades del grupo motor: la comunidad LGTBIQ+, las mujeres gitanas, las mujeres migradas, la juventud y las personas jornaleras. Nos planteamos la pregunta: ¿quién se está quedando atrás en Euskadi? O más bien, ¿a quién estamos dejando atrás en Euskadi? Dar respuesta a esta pregunta resulta especialmente complejo, ya que entendemos que hablamos de grupos muy heterogéneos, muy diversos y que además no tienen por qué mantenerse inamovibles en el tiempo. Pero es cierto que hemos conseguido identificar reflexiones y aprendizajes conjuntas que queremos compartiros. Uno de los principales aprendizajes es el reto. Os pedimos que silenciéis los micrófonos, por favor. Muchas gracias. El reto para la implementación de la Agenda 2030 desde la perspectiva de los grupos vulnerados. El informe recoge que la agenda se percibe como una guía con la cual poder trabajar en la misma dirección. Es una herramienta de orientación que, como decía, no es perfecta, pero que debe abordarse desde una perspectiva crítica. De hecho, una de las cuestiones que adquiere bastante relevancia a lo largo de todo el informe es la necesidad de una mayor participación de los colectivos y de los grupos vulnerados en el proceso de elaboración, implementación, evaluación y seguimiento de los ODS a todas las escalas territoriales. En este sentido, Todas Juntas reivindica la necesidad de una herramienta no pensada desde los privilegios y que no relegue el papel de las personas no privilegiadas a la de meras espectadoras. Las participantes de Todas Juntas nos plantean la importancia de revisar continuamente las grietas que se van creando y que hacen que todas las personas no estemos en igualdad de condiciones para participar de los beneficios del desarrollo sostenible. Otro de los grandes retos es convertir los ODS en una realidad para la ciudadanía de a pie. La agenda es cada vez más conocida entre instituciones públicas, privadas, sociales y académicas, pero hay una preocupación generalizada en las personas entrevistadas sobre la capacidad de transformación de la agenda y tememos que se quede en los aspectos más teóricos sin que se lleguen a percibir cambios reales en la práctica y en la realidad de la ciudadanía. Y por ello es imprescindible que las campañas que van dirigidas a la ciudadanía tengan un enfoque que incorpore la realidad y necesidades de los grupos vulnerados. Y por último, una reflexión que nos ha gustado mucho y que os lanzamos sacudiendo un poquito vuestros pensamientos. La Agenda 2030 tiene 2 lemas, el de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y el no dejar a nadie atrás. Las compañeras de Todas Juntas nos dicen si no será el no dejar a nadie atrás un tema impulsado desde la otredad, situando a unas personas atrás y a otras por delante, por ende. Quizá tengamos que repensar, y esto será un trabajo que os proponemos hacer conjuntamente, que más que no dejar a nadie atrás tendría que ser que nadie avance sin mí o que nadie avance por separado. Esos son los retos. Ahora os quiero resumir las conclusiones principales del informe.
Es necesario entender los grupos y los colectivos desde una mirada interseccional, considerando que existen diversidades en las identidades y que además interaccionan entre sí, provocando múltiples situaciones de desigualdad. Las ideas preconcebidas pueden provocar situaciones de discriminación, tanto informales como estructurales, y a su vez estas se contextualizan en las desigualdades y brechas sociales. Se identifican los factores de género, etnia y origen como focos sistémicos de discriminación y focos solapados de discriminación. Aunque consideramos que los movimientos feministas, antirracistas y antiodio de Euskadi en los últimos años han cogido fuerza, especialmente entre la sociedad civil, la igualdad de oportunidades sigue siendo un reto pendiente. La pandemia, este informe se ha realizado en plena pandemia, ha evidenciado y exacerbado las formas de desigualdad que ya existían anteriormente y además ha puesto en relieve que, más que nunca, que todas las personas estamos expuestas a situaciones de vulnerabilidad e incluso de exclusión social. Y además de la crisis social, sanitaria y económica sin precedentes a la que nos hemos enfrentado, no podemos olvidarnos que actualmente también nos encontramos ante una crisis medioambiental. Al igual que el impacto de la pandemia, el deterioro del planeta y la explotación excesiva de recursos naturales también tienen consecuencias más agravadas en las personas y grupos vulnerados. Esto aumenta estas desigualdades, especialmente en los países explotados, provocando situaciones de precariedad extrema. Consideramos que una de las mayores herramientas que tenemos para hacer frente a los prejuicios y discriminaciones es visibilizar y dar voz a las diversidades a través de la educación con vocación transformadora. Y consideramos que la implementación efectiva y transformadora de la Agenda 2030 dependerá de que ésta sea consistente con el compromiso de los derechos humanos. Es imprescindible abordar los procesos de la Agenda incluyendo las diversidades, especialmente a las personas y colectivos cuyos derechos han sido vulnerados históricamente, por cuestiones de género, de etnia, de origen o de edad. De hecho, el informe y el grupo deciden abiertamente y explícitamente hablar de colectivos vulnerados y no de colectivos vulnerables. Además, consideramos imprescindible el trabajo desde las alianzas entre actores tradicionales y no tradicionales, sean administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado, para unir propuestas y líneas de trabajo conjuntas. Nuestro objetivo es hacer realidad la Agenda 2030 y colocar a las personas en el centro. Y para ello debemos caminar a un ritmo, todos al mismo ritmo, fomentando relaciones horizontales, sin paternalismos y desde la participación activa de la sociedad civil. Solo de esta manera se podrá concebir la agenda desde los grupos vulnerados como una herramienta realmente efectiva en la lucha contra las desigualdades. Estos son los retos y las conclusiones de forma muy genérica, que en el mes de septiembre presentaremos formal y oficialmente y os haremos llegar las invitaciones para que podáis conocerlo, pero ahora lo que queremos es evidentemente dar la palabra a cada una de nuestras compañeras, a cada una de las representantes de estos grupos vulnerados para conocer de primera mano sus demandas y propuestas de acción. Queremos agradecer una vez más su compromiso, su participación y entrega y el aprendizaje conjunto que tan enriquecedor ha sido. En primer lugar, tengo el enorme placer y alegría de presentar a Tamara Clavería Jiménez, que tiene 37 años, ha estudiado integración social. Actualmente ella trabaja en la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, AMUGE, y es su vicepresidenta. Su historia forma parte del movimiento asociativo gitano en Ocharcuaga, en Bilbao, en Vizcaya. Una historia de esfuerzo, tenacidad y superación. Su lucha diaria, la defensa de la igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, civiles y sociales para el pueblo gitano. Su principal reto, seguir contribuyendo a la construcción del feminismo gitano. Es un enorme placer, Tamara, recorrer este camino con AMUGE, contigo, darte la palabra y escucharte con mucha atención. En primer lugar, gracias por este viaje, ¿no? Que estamos todas juntas y verdaderamente estamos juntas, ¿no? Y quería empezar mi ponencia hablando en mi idioma, Ori, Nacho Dives, Sarsan, Meson Romi, Meson Euskadikani, Buchov Tamara Clavería, Kerat Butir, Asociación Romi AMUGE, ¿no? Decía mi amado idioma que me ha sido arrebatado, que hola, que soy vasca
y que me llamo Tamara Clavería y trabajo en la Asociación de Mujeres Gitanas, de AMUGE, ¿no? Como decía, dar gracias a UNESCO Chea y a todas las compañeras por este magnífico proyecto que nos está removiendo por dentro y está haciendo que entre todas lleguemos a unas conclusiones, como bien has explicado, Arantxa, y que creemos que esta Agenda 2030 tiene que ser transformadora verdaderamente, ¿no? Como decía el compañero. Bueno, el pueblo gitano ha llegado a la península ibérica en 1425, llevamos aquí casi 600 años y somos las eternas desconocidas, ¿no? En Euskadi, concretamente, llegamos en el siglo XV. Los primeros textos que lo datan son del siglo XV y XVI, en 1435. En Nafarroa hablan de personas gitanas, se menciona en 1486 en Lapurdi, en el País Vasco francés, en 1484 en Áraba, en 1510 en Guipúzcoa y en 1517 en Vizcaya. Desde 1425 que llegamos aquí hasta 1499, la historia del pueblo gitano con el pueblo no gitano, pues al principio pues éramos las desconocidas y bueno, pues que al principio lo desconocido y lo exótico que veníamos no fue una relación difícil, ¿no? A partir de 1499, con la búsqueda, bueno, con la llegada de los Reyes Católicos y la búsqueda de la homogeneidad cultural, empezó una historia de persecución hacia mi pueblo, una legislación antigitana con más de 479 años de opresión sistemática legal ejercida contra mi pueblo, con sus 250 leyes antigitanas. Nos prohibieron ser gitanas y gitanos, nos prohibieron tener nuestro idioma, nos prohibieron estar con personas gitanas, nos cortaban la lengua, nos llevaban a galeras. Toda esta historia de persecución y toda esta historia el primer intento de genocidio se ha dado aquí en España en 1749 con la Gran Redada, que era un delito ser gitana y ser gitano, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? La construcción histórica y del pueblo gitano ha llegado a que las mujeres y los hombres gitanos seamos como somos en este momento. No el pueblo gitano es así porque es así, sino esto que nos ha pasado y también la imagen que se ha proyectado, el imaginario colectivo que se tiene de las mujeres gitanas ha ido respondiendo a intereses ideológicos y políticos. Proyección tiene una terminología, ¿no? y una denominación que es el antigitanismo, ¿no? Ese antigitanismo con el que nosotras luchamos, ¿no? Por el que estamos aquí a día de hoy también, ¿no? Para combatir el antigitanismo y más en profundidad el antigitanismo de género, que es una forma específica de racismo hacia el pueblo gitano basada en una ideología de superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica que se manifiesta, entre otras cosas, por una violencia, por el discurso del miedo, por la explotación y la discriminación en su forma más flagrante, ¿no? Esta historia ha llevado a que el pueblo gitano tenga la situación que tiene ahora. No nos vamos a fragelar y decir solo es esta parte y nosotras tenemos nuestra parte también de responsabilidad, pero entendemos que esta historia de persecución, de delito y de odio hacia nosotras se ha plasmado en las leyes que se ha alimentado en la sociedad, ¿no? Con ese racismo líquido que sigue impregnando en las calles también. Alineado a la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, voy a intentar hacer una comparativa de lo que pide la Agenda 2030 en contraposición de cómo está la situación del pueblo gitano, ¿no? Aquí en Euskadi. El objetivo 1 y 2 habla del fin de la pobreza y habla de hambre cero, ¿no? El segundo plan para la promoción y participación social del pueblo gitano vasco te dice que 2 de cada 3 familias gitanas vascas no tienen cubiertas sus necesidades básicas y que el 43% de las personas gitanas vascas viven en extrema pobreza. Pero con el estado de la pandemia esto se ha agudizado mucho más. O sea, esta es la situación que nos encontramos. El tercer objetivo te pide que tengamos una buena salud, ¿no? Que se hagan políticas para tener una buena salud. La esperanza de vida del pueblo gitano vasco, según el segundo plan para la promoción y participación social del pueblo gitano vasco, las mujeres gitanas tenemos 20 años de esperanza de vida menor que la sociedad mayoritaria y mucho menos que los hombres gitanos. Con lo cual, esto todavía es un dato bastante alarmante. El cuarto objetivo te habla de educación de calidad. Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto me hace mucha gracia, me encanta. ¿Por qué?
porque en cada barrio, en cada ciudad hay una escuela y un barrio guetizado. Ahí está donde están las personas gitanas y las personas migradas, con unos niveles de exigencias de mínimos. Esto no se puede seguir sosteniendo, ¿no? en una educación pública. La segregación escolar tiene que tener su fin y esta agenda tiene que intentar, porque por ahí pasa, ¿no? Por ahí pasa la construcción de las personas y desde ahí es donde yo me he construido como ser humano y donde también he tenido relaciones con personas no gitanas. La tasa de fracaso escolar es 5 veces superior del pueblo gitano al pueblo no gitano. El 0,29% del alumnado gitano no accede a etapas superiores, teniendo un fracaso escolar del 64%. Solo el 6% de las mujeres gitanas de Bilbao tienen el título del graduado escolar. Todos estos datos son súper alarmantes. Y seguimos, ¿no? El objetivo 5 habla de igualdad de género. Igualdad de género entre mujeres y hombres. Nosotras en esto, nuestra lucha es siempre incorporar la perspectiva interseccional. No solo queremos la igualdad entre hombres y mujeres, sino también que se incorpore la perspectiva interseccional, donde verdaderamente se hable de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Las mujeres gitanas sufrimos también una violencia racista que se suma a la violencia que sufrimos por ser mujeres, y eso no es una mera suma de ellas dos, se entresuman y se fortalecen. Y eso yo no me puedo quitar ni mi parte de mujer ni mi parte de gitana, ¿no? Entonces, cuando eso se potencia, mi discriminación es múltiple. Por eso, cuando hablamos de discriminación y hablamos de la perspectiva interseccional, nombramos como mínimo que las mujeres gitanas en común tenemos 3 discriminaciones, tenemos una triple discriminación. Por ser mujeres en una sociedad donde predominan los valores masculinos, por ser gitanas porque somos la peor etnia valorada y reconocida socialmente, y por tener menores posibilidades de acceso al mercado laboral y a la formación académica. El objetivo 8 habla de empleo y crecimiento económico. Empleo y crecimiento económico. Para una mujer gitana tener un empleo es misión imposible. Es misión imposible tal y como está el imaginario colectivo ahora mismo, ¿no? Y el imaginario en el sector de la empresa, etcétera, etcétera. La tasa de ocupación femenina vasca nos dice que tenemos un 57,10%, ¿no? Frente a la tasa gitana vasca, que está en un 33,6%. Este 36,6 es un dato maquillado también, porque las mujeres gitanas tenemos la empleabilidad con economía no por cuenta ajena, sino propia, en el mercadillo, la chatarra, etcétera, etcétera. Si hablamos con una economía por cuenta ajena, no llegamos al 2%. Esto es así, ¿no? Y uno de los objetivos de los que yo más orgullosa y quiero creer en él es el de las alianzas, el objetivo 17, ¿no? Por el cual yo me he metido en esta alianza, ¿no? Porque en mi camiseta pone Ustipen, que significa resistencia, ¿no? Y cuando nos juntamos en esta batalla, dijimos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo luchamos? Pues AMUGE es la primera asociación en Euskadi de mujeres gitanas, que se fundó en el año 2003. Y una de nuestras reivindicaciones siempre ha sido, y en este grupo de trabajo también lo dijimos, nos han presentado como vulnerables. No, somos vulneradas. Siempre se nos ha vulnerado nuestros derechos desde hace más de 600 años, ¿no? Entonces, es importante crear alianzas sólidas y fuertes que nos lleguen a esta Ustipena, a esta resistencia que tenemos de fuerza, ¿no? ¿Qué hemos ido haciendo en AMUGE? No sé si voy bien de tiempo, porque me avisáis, compañeras. AMUGE, ¿qué ha hecho para paliar todo esto? ¿Quiénes somos y cómo estamos trabajando? Vale, 4 minutos, gracias, chicas. AMUGE es la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, que nace en el año 2003, fruto del trabajo que veníamos realizando en otra entidad y que tiene como misión defender y promover los derechos del pueblo gitano, con especial atención a la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas de Euskadi. Trabajamos en diferentes áreas, salud, igualdad, educación, formación, incidencia social y política, y para nosotras las dos más importantes es la formación académica, porque entendemos que un pueblo formado es un pueblo armado y con los datos que tenemos tan alarmantes es súper necesario que el pueblo gitano esté formado, y también el área de igualdad, ¿no? Donde no solo queremos la igualdad entre mujeres y hombres, sino también entre personas gitanas y no gitanas. Por eso luchamos contra el antigitanismo, ¿no? Y contra el antigitanismo de género. Y por eso quiero que nuestra compañera, si le da tiempo, me pueda poner el vídeo
que tenemos para que os podamos explicar qué es el antigitanismo de género y veáis un poco, que es una de nuestras campañas que tenemos en acción. Y bueno, hay muchos más trabajo, pero que gracias por formar parte de este equipo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que siente el pueblo gitano? Los y las gitanas somos oprimidas de diferentes maneras y desde hace mucho tiempo, y las mujeres gitanas aún más. Pero, ¿qué es el antigitanismo? El antigitanismo es el racismo hacia las y los gitanos. Es una ideología basada en un sentimiento de superioridad racial, en la deshumanización del pueblo gitano y en el racismo institucional, alimentado por una discriminación histórica y estructural. El antigitanismo no es solo lo que se dice o se hace, sino también lo que no se está haciendo o no se está denunciando. Y claro, esto no ha sucedido de la noche a la mañana. El antigitanismo no es algo nuevo. En los últimos 600 años en los que el pueblo gitano lleva en Europa, hemos sufrido marginación y criminalización, sedentarizaciones forzosas, y a la vez nos han expulsado, prohibiciones de ciertos oficios, prohibición del uso de la lengua, deportaciones, trabajos forzosos, galeras, encarcelamientos, reclusión en los barrios o guetos. Desde el año 1499 hasta hoy en día hemos vivido más de 500 años de opresión, con más de 250 leyes antigitanas. ¿Y qué caracteriza el antigitanismo? El antigitanismo no es un problema del pueblo gitano, es un indicador de la incapacidad de la sociedad para valorar lo diferente. Es estructural y sistémico. El antigitanismo lo sostiene toda una estructura que garantiza que esta discriminación se dé. Es transversal y líquido, impregna las vidas de las personas gitanas. No es el resultado de las precarias condiciones de vida del pueblo gitano. El antigitanismo es la causa. Se basa en los estereotipos, los asume y desconoce la cultura del pueblo gitano. Existe una aceptación general hacia las actitudes y prácticas antigitanas. Está asumido y normalizado, en ocasiones hasta por el propio pueblo gitano. Démosle otra vuelta de rosca al antigitanismo. Ahora imaginémonos por un momento, dentro de la opresión que sufre el pueblo gitano, cómo son las vidas de las mujeres gitanas y cuáles son las violencias que las atraviesan. A lo largo de la historia esto se ha reflejado en hechos como las esterilizaciones forzosas de mujeres gitanas en diferentes países de Europa hasta hace más de 50 años. El refuerzo constante de los prejuicios sobre las mujeres gitanas, retratada como exótica o sumisa, con un rol tradicional y orgullosa de ello. Poca o nula representación en los cargos de poder. Mayores condenas por delitos similares. Persecuciones en los comercios bajo la sospecha de robo. 20 años menos de esperanza de vida que tienen las mujeres gitanas. Esto se denomina antigitanismo de género, que es el racismo o la discriminación específica hacia las mujeres gitanas. Implica, por lo tanto, mirar el antigitanismo desde una perspectiva feminista. Es una categoría de análisis crítico y de denuncia de las violencias transistémicas que vivimos las mujeres gitanas. Y ante esto, ¿qué opción tenemos? Ustipen, hermanas, resistir, resistencia. Resistimos cada vez que mantenemos nuestros valores y nuestra cultura en medio de persecuciones y prohibiciones. Resistimos cuidándonos entre nosotras, ya que este sistema no tiene ningún interés en hacerlo. Resistimos, cómo no, con el feminismo gitano, una herramienta fundamental para la transformación de nuestra realidad. Resistimos a la vez que exigimos el reconocimiento público del daño infligido, con políticas públicas de reparación y garantías de la no repetición. Resistimos para vivir. Si el antigitanismo de género es un problema estructural y no individual, lo que hay que transformar es toda la estructura de la sociedad y derribar este sistema heteropatriarcal, racista, capitalista y antigitano en el que estamos viviendo. Vale, pues muchas gracias y eso, que no sé qué tengo más que decir, gracias. Muchísimas gracias a ti, Tamara, porque bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Te pedimos que te mantengas ahí para que luego en la ronda de preguntas podamos compartir reflexiones y las preguntas que nos vengan desde las personas que asisten. Ahora quiero invitar a presentar su perspectiva a Ainhoa Gómez Izaguirre, que es una joven de 26 años, graduada en Derecho, voluntaria activa desde los 16 años en diferentes ámbitos como el tiempo libre, el colectivo LGTBIQ+, y los feminismos, siempre desde el ámbito de la educación. Actualmente ella es técnica de paz y convivencia en el Consejo de la Juventud de Euskadi y es estudiante del Máster de Cooperación Internacional y Políticas Públicas.
Le quiero invitar, Ainhoa, es un placer recibirte, escucharte y entender cómo la mirada de las personas jóvenes se ve o no reflejada en la Agenda 2030 y cómo podemos mejorar esa incorporación. Kaixo, es que ricasco. ¿Se me escucha bien? ¿Todo el mundo? Sí, ¿no? Vale, bueno, quería dar las gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un honor poder ser parte del grupo de trabajo de Todas Juntas, donde nos estamos viendo, nos estamos conociendo y nos estamos apoyando entre todas para poder seguir adelante con los proyectos y objetivos que tenemos. Bueno, el Consejo de la Juventud de Euskadi, también conocido como EGK, es un organismo autónomo que se creó en 1986 y su función es precisamente recabar la opinión, las propuestas, ideas y necesidades que tienen las personas jóvenes de Euskadi para luego poder así trasladarlas a las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi e incidir en los planes y los proyectos que se aplican a la juventud. Desde EGK consideramos que una persona joven, hemos dicho que la franja de edad sería entre los 16 y los 30 años. Si algo caracteriza a EGK es precisamente el trabajo en red y en alianzas que hace, sería el ODS 17. Actualmente EGK lo conforman cerca de 60 asociaciones que además mantiene una relación fluida y muy constante con otros movimientos, colectivos y grupos de jóvenes de Euskadi. Entonces, el hecho de trabajar en red es algo que nos permite, por una parte, llegar a más gente y conseguir concienciar a un mayor número de personas y, por otra parte, también nos permite presentarnos como un grupo de organizaciones que, a su vez, cada una tiene ya un número de personas que las apoyan y esto hace que los intereses que desde EGK defendemos sean más representativos de más grupos de personas jóvenes de Euskadi. Para ello, bueno, para trabajar diferentes ODS tenemos diferentes áreas de trabajo como el empleo, vivienda, educación, participación, igualdad y paz y convivencia. Estas son unas áreas de trabajo que de una manera directa o indirecta se interrelacionan y podemos llevar a cabo y conseguir los objetivos del desarrollo. Y bueno, cada área de trabajo tiene un grupo de trabajo que nos permite juntarnos diferentes personas jóvenes y poder debatir y crear un discurso en torno a los puntos de interés que nos afectan a las personas jóvenes, ¿no? Y en estas organizaciones, o sea, en estos proyectos, en estos encuentros, puede participar cualquier persona siempre que esté dentro de los años de 16 a 30 años. Desde EGK entendemos que para poder llevar un proyecto de vida tenemos que... Ay, perdón, se escucha ahí. Desde EGK creemos que para poder llevar a cabo un proyecto de vida digno y autónomo, la vivienda y el empleo están estrechamente ligados y son fundamentales porque son precisamente los que nos permiten poder desarrollarnos como personas, como individuos en nuestra vida. Y bueno, la situación es verdad que es mala desde la crisis del 2008 y desde entonces las personas jóvenes vivimos una precariedad real, bien en cuanto a salarios bajos, la jornada parcial, horas extras, personas que están como falsas autónomas, el uso de las prácticas para cubrir los puestos de trabajo, la economía sumergida y bueno, toda esta crisis multisectorial, evidentemente la COVID lo que ha hecho ha sido empeorarlo y agravarlo mucho más. Por ejemplo, en este caso, desde EGK sí que hemos hecho una incidencia muy importante en todo lo que es la vivienda y el empleo, porque hemos visto que muchas personas jóvenes no desconocían sus derechos laborales y esto no les permitía poder defenderlos. Por ejemplo, las personas que están como falsas autónomas, claro, trabajan para otra persona, pero están dadas de altas como autónomos. Entonces hemos visto que durante la COVID, por ejemplo, estas personas no podían cobrar el ERTE o ayudas a personas autónomas porque coincidía en esos casos, entonces se consideraban excluyentes. Y bueno, la situación de los jóvenes en Euskadi, como he dicho, es mala, pero me gustaría, antes de todo, antes de empezar con datos, recalcar que la juventud es muy diversa. Entonces, por tanto,
hay muchas necesidades diferentes en la juventud y los intereses también son diferentes. Entonces, cuanto mayores sean nuestras redes de apoyo y de trabajo con diferentes colectivos, mejor será la representación que hacemos de toda la juventud. Por daros algunos datos para que os hagáis a la idea de la situación, el 68,1% de la juventud trabaja con trabajos temporales. El salario medio es de 1.093 euros, con una diferencia en la brecha de género. La tasa de paro juvenil es de 19,7% y la tasa de paro general es de 10,2%. Y luego la tasa media de emancipación es de 29,6 años. Son 6 años más que la media europea. Y tenemos que tener en cuenta que si EGK consideramos que una persona ya considera pasarse a ser adulta a los 30 años, que la media de emancipación esté en los 29 es un dato alarmante. Y una persona joven en Euskadi destina de media un 69,3% de sus ingresos a la vivienda. Eso está muy lejos de la recomendación del nivel europeo, que se recomienda que sea un 30% de los ingresos que sean destinados a la vivienda. Estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, las principales demandas que desde EGK tenemos hacia las instituciones vendría a ser aprender de las crisis anteriores y no repetir los patrones de precariedad en el ámbito laboral ni en los recortes de la calidad. O sea, queremos que se solucionen las dos cosas. Por una parte, la precariedad laboral, pero por otra también la tasa de desempleo. Que no solo se mira la tasa de paro, que también la calidad de los puestos es importante precisamente para eso, para que todos y todas podamos llevar una vida sin tener que hipotecarnos el futuro. Antes he mencionado el hecho de que se utilicen prácticas para cubrir puestos de trabajo y esto evidentemente se basa en mermar los derechos socioeconómicos de las personas contratadas y en muchas ocasiones hemos visto que ni siquiera se establece una relación laboral con la empresa, por lo que los accidentes laborales, por ejemplo, no cuentan para las estadísticas oficiales. Por otra parte, también queremos que no se venda la emigración laboral y el autoempleo, el emprendimiento como una fórmula mágica que todo lo soluciona, porque hay que tener toda la información, porque muchas veces se invisibiliza todos de los riesgos asociados que tiene esto. Como he dicho, los salarios dignos para poder emanciparnos y hacer nuestro propio proyecto de vida, evitar la temporalidad de los trabajos, porque esto no permite tener un margen y una mirada a futuro. También queremos que se garantice la salud de las personas trabajadoras en los puestos de trabajo, porque hemos visto que una gran tasa de accidentes laborales es en los primeros años de la gente cuando empieza a trabajar y que se inspeccionen la calidad y las multas para garantizar eso mismo. Por otra parte, también queremos apostar por un alquiler social para poder tener en cuenta que hay viviendas vacías que se pueden ocupar por personas que se quieren emancipar y para poder hacer un registro y pasarlas así a manos de las administraciones públicas para que así las gestionen y podamos avanzar en cuanto a la vivienda. También queremos denunciar la falta de datos. Para realizar unas políticas públicas de calidad es importante que tengamos unos datos reales y actualizados y lo más desagregados posibles, bien sea por edad, por territorio, por raza, etnia, por cualquiera de los indicadores que nos puedan permitir la realidad y esa diversidad de la juventud. También queremos reclamar y reivindicar espacios de encuentro y de participación de las personas jóvenes, entre las personas jóvenes, pero también con otras generaciones. ¿Sí? Y esto me lleva a llevar a la última, pero no por ello menos importante, demanda, que es dejar atrás los paternalismos y la estigmatización a la juventud. Hoy en día en los medios de comunicación estamos viendo, de hecho, con la ola de la pandemia, cómo se está estigmatizando y criminalizando mucho a la juventud por eso. Entonces, desde EGK queremos hacer todo este trabajo de recopilación de información para poder que las políticas públicas sean lo más exactas posibles y que cubran las realidades y las necesidades de todas las personas jóvenes. Y repito, teniendo en cuenta que la juventud es una franja de edad que es muy diversa y
tenemos muchos intereses en común, pero también necesidades diferentes. Y con esto quería dar las gracias a todas y a todos y doy paso a la siguiente persona. Eskerrik asko, Ainhoa. Yo creo que vamos a poder luego profundizar en algunos de los temas, pero tomamos nota de no solo de las reivindicaciones, sino de las propuestas específicas. Ahora queremos incorporar una nueva mirada que nos va a dar Agnès Molihat, la persona responsable de cooperación al desarrollo del Foro Rural Mundial. El Foro Rural Mundial es una red plural que promueve la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible en todo el mundo, que trabaja a través de federaciones y organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, representando a más de 35 millones de agricultoras y agricultores en Euskadi, en España, en Europa, en todo el mundo. Agnès, encantadas de escucharte y de tomar buena nota de vuestras perspectivas. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Pues como dijiste, Aran y también las compañeras, pues que es un proyecto muy bonito y estamos muy contentas de ser parte de todas juntas y de poder estar hoy. Entonces voy a compartir la pantalla, 2 minutos. Y bueno, pues eso, trabajo en el Foro Rural Mundial y desde el foro pues estamos llevando el caso y la voz de las personas jornaleras. Entonces voy a empezar hablando más bien del sector en general agrícola, que pues eso es un sector mayor en todo el mundo, ¿no? Es el mayor empleador del mundo. Y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial, más o menos. Y como estamos hablando de la Agenda 2030 y vinculando las temáticas ambientales y sociales, pues también queríamos destacar un poco aquí el hecho de que, bueno, desde hace 30 años más o menos, pues 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos y también se puede notar aquí en Euskadi. Y aún en Euskadi en términos económicos, la agricultura solamente, entre comillas, representa hoy en día 0.8% del PIB de la comunidad autónoma, pues sigue siendo un sector mayor. Ya a la vez porque nutre a la población y también por su dimensión cultural. Y por eso, pues, queríamos subrayar los casos de las personas jornaleras, porque dentro de este sector, que es imprescindible para todos y todas, pues está a la vez muy desvalorado, y dentro de este sector pues las personas jornaleras son aún más discriminadas también. Entonces, en el caso de Euskadi, pues en las más o menos 7.000 personas contratadas como jornaleras, 839 son mujeres y 60% de ellas viven fuera de la comunidad autónoma. Ya volveré en este punto luego. Entonces, también una frase, ¿no? Sobre el género, que también las compañías lo han subrayado en sus presentaciones, que el género es un tema central en todo nuestro trabajo. Y en el caso de Euskadi, pues solamente 30% de mujeres son titulares de explotaciones. Y podemos ver que el trabajo de las mujeres está muy invisibilizado, porque pues eso, son parte de la familia, por ejemplo, de la explotación agrícola, y entonces su trabajo no está visibilizado. Sin embargo, en el caso de las personas jornaleras, de los datos que tenemos, que tampoco tenemos muchos, pues se puede ver que la mayoría son hombres. Entonces es como capas de vulnerabilidad, digamos, las mujeres siendo las que tienen los contratos más precarios en ese sector, y el caso de las personas jornaleras. Entonces, hablaba de invisibilidad de las mujeres, pues voy a hablar ahora de la invisibilidad y la precariedad de las personas jornaleras.
es realmente un colectivo invisible. Ainhoa del colectivo del Consejo de Juventud de Euskadi hablaba de la falta de datos, pues también en este caso hacen falta datos, literalmente. Os he dado antes unas cifras, pero son cifras estimadas. Nos hemos apoyado sobre el último censo de 2015 del gobierno vasco y entonces es muy aproximativo. No tenemos datos concretos sobre este colectivo. Y entonces lo que hace que es muy invisible y que es aún más difícil poder llevar su voz y sus reivindicaciones. Y también hilando eso, pues es un colectivo que no está organizado aquí y por eso que es muy difícil poder escoger sus demandas. Lo que hace también que es difícil para las personas jornaleras poder identificarse como personas jornaleras también por su precariedad laboral. En el sentido de que como muy a menudo tienen que acumular varios trabajos, pues no se identifican como trabajadora en el campo, por ejemplo. Y lo que hace que es muy difícil para ellos y ellas poder entender o saber cuáles son sus derechos laborales, por ejemplo. Y también ese estatuto, el hecho de que sean muchas veces pues, contratos precarios. Ahora en 2020 ha aparecido de nuevo esos contratos en los que se paga más bien a la tarea y no a la hora. Y entonces, pues si una persona no se recoge X toneladas, X kilogramos de uva, pues va a ser pagada menos que si hubiese recogido más, pero ha trabajado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de contratos existen y una de las demandas que tenemos, de hecho, es poder revisar ese tipo de contratos. Y esa situación laboral hace que es una barrera de acceso a prestaciones para esas personas. Y como decía, pues todo eso les dificulta a la hora de encontrar una vivienda, por ejemplo, ¿no? Y todo eso hace que es muy difícil cubrir sus necesidades, incluso hoy en día en Euskadi. Y hablando de viviendas, voy a hacer un enfoque un poco más sobre las personas migrantes jornaleras, porque igual en nuestro imaginario, pues eso, pensamos en personas migrantes jornaleras y sí existen, aún, pues igual son aún más invisibles que las personas jornaleras, digamos, de Euskadi. Y en este caso, pues tienen que enfrentar un reto doble, que es primero, pues ser jornalera o jornalero, ya por sí, que como ya os he comentado, pues tiene una variación muy baja en la sociedad y también económicamente. Hemos visto ejemplos de a veces trabajos a €1 la hora, que no es nada, además para trabajos muy duros. Y entonces, la segunda cosa es ser persona migrada, lo que quiere decir que puedes conocer el sistema de aquí, porque en general, y también pues contando con esos datos no muy concretos, pero las personas pues vienen eso solamente para una temporada y se van a otro país o regresan a su país y entonces no saben cómo funciona el sistema de aquí y los derechos laborales. También pues puede haber una barrera del idioma y a veces también se añade a todo eso en situaciones irregulares. Y la pandemia, por ejemplo, ha dificultado, bueno, para muchos sectores y muchas personas sus condiciones de vida. Y en el caso de las personas migrantes jornaleras, pues han podido pues, verse bloqueadas aquí, no poder regresar a su país o al revés, no poder venir aquí trabajando, pero en este caso si estaban bloqueadas aquí en Euskadi, pues era aún más difícil si no tenían papeles en orden, digamos, ¿no? Y eso, también como os decía, pues tiene una gran vulnerabilidad a la hora de encontrar una vivienda y hemos tenido como ejemplos de personas que dormían en su coche y venían a trabajar y eso, se quedaban en su coche. Entonces, Añez,
no estamos viendo pasar las diapositivas. Ah, ok, vale. Bueno, voy a bajar, vale, no pasa nada. Ya paro y ya no comparto y así ya es más fácil, vale. Bueno, perdón por eso. Perdón, entonces estaba, sí, esa situación pues hace que realmente es muy difícil, es un colectivo que es como invisible y queremos ir más allá de la observación y poder llevar unas demandas, como ya les dije un poco, ¿no? La primera es más cambiar un poco de mirada, es lo que hacemos también en todas juntas, poder cambiar de mirada. Y la primera cosa es poder poner el valor este mundo rural en general y el trabajo pues, de esas personas en particular. También poder incorporar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sabiendo que es un tema muy importante para la sostenibilidad del ámbito rural, ¿no? Y también el rejuvenecimiento del sector. Y también una demanda muy fuerte, que creo que compartimos eso con unas otras organizaciones, es poder tener datos sobre quiénes son, cuántas son, cómo son sus condiciones de vida cuando vienen aquí, por ejemplo, y cómo desde aquí poder mejorar su situación. También otra dimensión es alcanzar una mayor autoorganización del colectivo de personas jornaleras, porque hoy en día pues, hay diferentes organizaciones que trabajan con ese colectivo, pero no hay un colectivo solamente dedicado a ellos y por ellos también. Y la otra, que es algo pues, muy concreto, es eso, poder fomentar una contratación de las personas jornaleras de forma estable, con mejores condiciones y que puedan ser reconocidas para acceder a viviendas o a prestaciones. Y bueno, estamos aquí con la Agenda 2030 y como decía nuestra compañera de AMUGE, de Mujeres Gitanas, recogiendo un poco ciertos ODS, yo creo que compartimos más o menos los mismos, porque la situación de esas personas jornaleras pues están vinculadas a muchos ODS, por ejemplo, el fin de la pobreza y del hambre cero, ¿no? Porque contribuyen con su trabajo y su labor a esos ODS y también para ellos, para poder tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Hablamos también de igualdad de género y sobre todo pues eso, de trabajo decente y crecimiento. Entonces, todo está vinculado entre sí y por eso que vemos realmente la reverencia de un proyecto como Todas Juntas, en la que podemos unir un poco las voces de esos colectivos vulnerados. Somos muy diferentes, como podéis verlo, pero tenemos luchas, objetivos en común y la necesidad de tejer alianza es fundamental, realmente. Por ejemplo, en este caso, pues recojo un poco el ODS 17, que es eso, realmente tejer alianzas y que ya ha sido nombrado aquí. Pero realmente es centrar que sea alianzas entre las personas jornaleras mismas, entre las organizaciones que se dedican a mejorar su situación y también entre diferentes colectivos vulnerados como hoy y también pues con otras organizaciones públicas e internacionales, por ejemplo. Y solamente voy a acabar diciendo que eso, valorar la mano de obra agrícola y en este caso de las personas jornaleras es realmente poner las personas en el centro y fomentando un trabajo digno y reconocido, sabiendo que eso, el sector agrícola es esencial para todo el mundo, ¿no? Y entonces mejorar esas condiciones de producción y de suministro de alimentos para la población, pues por lo tanto haciendo eso pues contribuimos a condiciones de vida sostenibles para todos y todas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es muy interesante ver cómo en algunos elementos compartimos, cómo
A pesar de las diferencias y las diversidades que representamos y que representáis, hay puntos muy importantes de encuentro, ¿no? Y de propuesta, así que es un placer escucharla desde el ejemplo concreto de cada colectivo. Ahora vamos a escuchar otro colectivo, que es el colectivo gay, es Gaytu, que es la Asociación de Euskadi de Gays, Lesbianas, Trans, Intersexualidad, representado por Jokin Esnaola. Él es de Rentería, aunque reside en San Sebastián, y es el coordinador de Gaytu desde hace un año. Aunque lleva una larga trayectoria previa en el ámbito social, en la promoción de los derechos humanos, la memoria histórica y el trabajo con diferentes administraciones. Jokin se excusa, nos ha mandado un vídeo tratando de resumir su aportación. Este vídeo está en inglés, con lo cual a quienes prefiráis escucharlo interpretado en castellano, os propongo que vayáis en la barra inferior del Zoom, vayáis a interpretación y activéis la pestaña de español. Y una vez haya terminado la intervención de Jokin, volved a esa misma pestaña para apagar la interpretación para que podáis escuchar del todo bien. Compañeras, si podéis poner el vídeo de Jokin, os lo agradecemos. Ya voy, 2 segundos, perdón. Lo he hecho mientras ponemos el vídeo para recordaros que está el chat disponible para hacer vuestros comentarios, para hacer preguntas y para que podamos recibir un poco vuestro feedback sobre lo que estáis escuchando. Cuando acabe la intervención os lo pondremos. Hi everyone, I am Jokin Esnaola, coordinator of the Gaytu Association. First, I want to excuse myself for not being able to be at the meeting which UNESCO chaired for us and to which I would have loved to attend, but surely at the moment they will be giving me the second Pfizer vaccine. So, first I want to talk to you for a moment and as briefly as possible about our association. Gaytu Association of Gays, Lesbian, Trans, Bisexual and Intersexual of the Basque Country of achieving for recognizing of the fundamental rights to dignity, development of sex activity from people from LGBT plus groups, as well as the end of all legal and social discrimination based on sexual orientation or gender identity. From Gaytu, activities and initiatives are carried out in those spaces that are decisive Creo que estamos teniendo algún problema con the conditions that allow the full personal fulfillment of gays, lesbian, bisexual, intersexual, and social participation in terms of equality with people of heterosexual orientation. Its activity is structured in 4-letter blocks of intervention, more or less. The defense of the fundamental rights to dignity and equality of people of homosexual orientation and transsexual identity, as well as dialogue with public administrations, political parties, and the media. Gaytu is also part of Era Berean, Network for Equal Treatment and Non-Discrimination, an initiative promoted by the Directorate of Family Policy and Diversity of the Basque Government here in the Basque Country. This sector walked through the work of different work commissions, Health, AIDS Commission,
parties and recreational activities, education, our own magazine, Gay2 magazine, parents information, people groups, sports commission, women's commission, commission of transsexuality are some of them. Awareness raising effort focus and promotion initiatives related to homosexuality and the gender identity. Conferences, talks, seminars will be framed in this section. It is a work aimed at the population as a whole and which focus the greatest efforts on especially significant dates, like the 8th of March, International Women's Day, in 28th of June, LGTB Pride Day, or 17th of May, Day Against Homophobia, or maybe 1 of December, International Day Against AIDS. In this project, Todas Juntas, all together, Gay2, the case of the LGBT plus community, most relevant SDGs are SDG 4, SDG 5, SDG 10, and SDG 16. And of course, the Sustainable Development Goal 17. Sustainable Development Goal 4 for us is very important. It's ensure inclusive and quality education, promote lifelong learning opportunities for all. Sustainable Development Goal 5, achieve gender equality and empower all women and girls. It's very important for us too. Sustainable Development Goal 10, reduce inequalities between and within countries. Sustainable Development Goal 16, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and create effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. And perhaps one of the most important goals, which is goal 17, strengthen the means of implementation and reignite the global partnership for sustainable development. The LGBT community situation today, it's the next one. 69 UN member states continue to criminalize consensual sexual acts between adults of the same sex. In 1999, sexual orientation and gender identity were the third motive for hate crimes in Spain, with 259 complaints collected. It is estimated that between maybe 60 and 80% of violence against the LGBT community is not reported. There has been a considerable increase in the number of schools that have resort to the safe service of Perdindu. We are part of this project. The Basque Public Information and Care Service for issues related to sexual and gender diversity. In the Basque Country, during the 2020, there has been a rise in demands on sexual and or gender identity, especially among young trans. The LGBTQ community is very broad and heterogeneous, with very different needs and demands among the groups that comprise it. It is identified that there is still a lot of ignorance and prejudices around the different realities of the community. Therefore, SDG 4 on education takes on a special relevance, understanding this as an only to make visible the effective sexual and gender diversities. It is considered that the opportunities of LGBT groups are less than those of normative people, from the opportunities of access
to employment and or housing, to the health system, to the exposure of suffering situations of violence or discrimination. Probably the most obvious case of rights violations within the community itself are people under the trans umbrella. As an example, when it comes to the acronym LGB, that is, when we talk about sexual orientation, it can be relatively easier to access employment. However, trans people have greater difficulty in terms of employability and acceptance. Likewise, situations of discrimination against LGBT+ groups can have different forms and can be framed in different types of violence: symbolic, structural, direct. And I think the social media it can be a very dangerous place too. During the home confinement caused by the COVID-19 pandemic, it's considered that the most affected people within the group have probably been the minors not accepted in their homes, since they have had to live and interact exclusively with people who do not accept their identities. Although the pandemic has highlighted the difficulties and discrimination faced by the group, as observed in the above-mentioned indicators, already in 2019, before the COVID-19 crisis, gender identity and sexual orientation, they were one of the main causes of hate crimes in Spain. From Gate 2, we work to break with these situations of discrimination and so that all people in the group have the same opportunities, accepting and respecting differences and diversity. Main demands: it is necessary to fight with the objective that we are all the equal with our differences and diversity, but always with the same rights. It is essential to continue making hate crimes visible. Gender equality, based on the identification of more than two genders, is essential. Claim a feminist society that is plural. It is necessary to work with the youth. It is essentially to educate young people in sexual diversity so that they know what the reality is and they can decide with discretion and freedom. Gracias, compañeras, y Joaquín, por esta mirada tan concisa y específica del colectivo LGTBIQ+. Y ahora queremos escuchar un último testimonio, una última mirada que nos la va a proporcionar Franci Fonseca Linares. Ella es socia fundadora de Mujeres en la Diversidad. Es nacida en Venezuela y migrada al País Vasco desde hace 20 años. Es socióloga feminista, activista del movimiento social del ámbito de las migraciones y una estrecha colaboradora y convencida de la Agenda 2030, con la que queremos seguir profundizando y reflexionando. Franci, ongi etorri. Buenas tardes, muchas gracias. Me toca cerrar un poco este momento de intervenciones, así que nada, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en este evento de la mano de UNESCO Echea y con el resto de organizaciones, porque para mí es un privilegio y para nuestra asociación también poner voz a las mujeres migradas. La Asociación Mujeres en la Diversidad es una entidad social sin fines de lucro con residencia en Basauri, Vizcaya, en el País Vasco. Reúne a mujeres de diferentes partes del mundo, algunas somos migradas y otras pues son nacidas en el País Vasco, en España. Fundamos la asociación en el año 2007 con el objetivo de encontrar nuestro espacio, un sitio donde reconstruir las relaciones sociales y tejer red con otras mujeres a través del reconocimiento mutuo, la participación social y la incidencia sociopolítica. A día de hoy, nuestra asociación sigue arraigada en un pueblo con algo más de 40.000 habitantes, de los que el 8,65%, algo más de 3.500 personas, son de origen extranjero. El 52,6% son mujeres. Las personas migradas no somos un grupo homogéneo.
Entre nosotras y nosotros, lamentablemente también existen categorías y podemos distinguir a quienes aún están en peor situación a la hora de salir de su país de origen y se convierten en solicitantes de asilo y refugio. No obstante, tanto las personas inmigrantes como las personas asiladas y refugiadas ven sus vidas mediatizadas por dos normativas contundentes, la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo y Refugio. Estas dos normas han sido altamente cuestionadas desde diferentes sectores, pero muy especialmente desde el sector social. En el caso de la Ley de Extranjería, por su marcado carácter utilitarista, pretendiendo trabajadores y trabajadoras sin familia, y criminalizador, etiquetando a las personas en legales o ilegales como si migrar fuera un delito. Así pues, la situación administrativa de las personas migradas marca su estadía en el país desde el inicio y le abre o cierra las puertas del asentamiento en positivo. Una persona que no cumple con los requisitos de la Ley de Extranjería queda en situación irregular y comienza su proceso de pérdida de derechos y de bienestar individual y social. Con una situación administrativa irregular, lo que comúnmente se conoce como sin papeles, sí que es posible empadronarse, o lo que es lo mismo, registrarse como ciudadano y ciudadana residente del municipio donde habita. Pero nuevamente no todas las personas migradas tienen la suerte de hacerlo. El padrón constituye la puerta de acceso a los derechos sociales, una vez se cumple el requisito mínimo de estadía en el territorio. Sin embargo, muchas personas migradas no pueden siquiera tener este mínimo indispensable porque no cuentan con un lugar estable para vivir, porque no lo pueden pagar, porque no les alquilan por su origen, porque aún viviendo y pagando arriendo no les empadronan, entre otras muchas situaciones. Esto genera una situación de indefensión difícil de solventar porque de momento no hay competencia gubernamental que vele por ello. Sin padrón no hay derecho a la salud pública, sin padrón no hay acceso a los servicios sociales, sin padrón no hay derecho al banco de alimentos, sin padrón no hay acceso a las ayudas sociales, sin padrón no existes. Entonces, si eres el típico inmigrante con una mochila cargada de ilusiones, la realidad se encarga rápidamente de ponerte en tu lugar. Un lugar inhóspito en el que hay muchas trabas para salir adelante y pocas, lamentablemente muy pocas oportunidades. Si la persona migrada está en situación irregular, no es posible acceder al mercado de trabajo y, por tanto, a la producción de los recursos económicos mínimos para el bienestar personal y familiar. Al no tener una incorporación al mercado laboral, las personas irregulares tienen que abrirse camino en el trabajo sumergido, precario, sin garantías, informal. Y en el prácticamente 100% de los casos, sin ningún tipo de relación con los oficios o profesiones que se ejercían en el país de origen. Para las mujeres migradas, este trabajo precario se encuentra en el sector de los cuidados y el trabajo del hogar. Un mundo laboral que avanzó en regulación en el año 2012 y que a día de hoy, casi 10 años después, se sigue considerando la esclavitud del siglo XXI. Largas jornadas de trabajo, descansos inexistentes, tareas no reconocidas, pagos no realizados, vacaciones no disfrutadas, abusos de poder, abusos sexuales, pueden ser parte de una larga lista de violaciones de los derechos que sufren constantemente las trabajadoras de este sector. La falta de acceso al trabajo y las pocas garantías para quienes tienen trabajos precarios condiciona el resto del proceso de asentamiento, tales como el acceso a la vivienda o el acceso a los bienes básicos para subsistir. Encontrar una vivienda digna es otra de las grandes dificultades que viven las personas migradas, sobre todo de ciertos orígenes. Las familias árabes o de África del Sur lo tienen más complicado a la hora de encontrar un lugar donde vivir. ¿Por qué? Por los prejuicios que existen hacia estos colectivos asociados con familias numerosas, con costumbres muy diferentes a la del país de acogida, idioma distinto, religión distinta, vestimenta distinta, otro color de piel. Esta situación vulnera el derecho a la vivienda y provoca la guetización de zonas en las que es más fácil alquilar una habitación, una cama, un sofá, casi siempre con poquísimas garantías. Tal y como hemos dicho, la falta de trabajo decente genera indefensión económica y, por tanto, va mermando la capacidad de las personas migradas de vivir una vida digna. En el caso de las mujeres migradas, toda esta situación se acentúa si consideramos a las familias monomarentales, en las que las mujeres somos las cabezas del hogar, donde hay nula o poca red social para el cuidado de los menores o donde las mujeres no hablan el idioma del país de llegada. Si ya la situación es difícil sin la regularidad administrativa,
Sumémosle la dependencia de los menores aquí o en origen. Se convierte en un drama. El COVID-19 ha puesto a prueba al colectivo de personas migradas. Según datos del Ikuspegi, el Observatorio Vasco de las Migraciones, en 2019-2020, las personas de origen extranjero empadronadas en la comunidad autónoma del País Vasco disminuyeron un 75%, llegando a cifras del año 2016. Latinoamérica y el Magreb han sido los orígenes con mayor retroceso migratorio. En cuanto a la situación laboral, de enero a junio del 2020, la tasa de actividad de las personas extranjeras cayó un 6,7%, mientras que la tasa de paro alcanzó un 22,5% en el tercer trimestre del año 2020. En lo que respecta a las mujeres, la tasa de paro aumentó de forma notoria, pasando del 20 al 26,6% en el segundo trimestre del año 2020. Esta situación provocó descalabros importantes en la economía individual y familiar de muchas personas migradas. Durante la primera ola del COVID-19, nuestra asociación intentó dar respuesta a las necesidades más acuciantes de las mujeres migradas y sus familias, estas que se acercaron a nosotras y que tenían que ver con impagos del alquiler, imposibilidad de comprar alimentos, imposibilidad de acceder a los productos básicos de higiene femenina, imposibilidad de comunicación con los servicios sociales municipales u otros órganos de apoyo social porque no conocían el idioma, o imposibilidad de comunicarse con la escuela o los servicios de salud también por el desconocimiento del idioma. En este sentido, desde nuestra asociación se gestionó donaciones de particulares y del Movimiento Social de Vizcaya, con el que se pudo hacer frente a gastos de alquiler, compra de alimentos perecederos, higiene femenina, pago de internet, equipación con dispositivos móviles para el seguimiento de las clases de los escolares, entre otras cuestiones. Y en ese mismo momento activamos un servicio de intermediación lingüística con los servicios sociales, la escuela y el ambulatorio, para todas aquellas mujeres que no sabían hablar castellano o euskera. Nos hemos mantenido muy cerca de las mujeres y también con cercanía a los responsables municipales, para que la realidad de las personas de otros orígenes de este municipio estuviera presente durante la gestión de la pandemia. Asimismo, merece la pena mencionar la alianza entre particulares y asociaciones en el municipio de Basauri a través del movimiento social Batu, que en euskera significa juntarse, unirse, encontrarse. En la primera ola de la pandemia, particulares con muy buena voluntad y el deseo de ayudar, nos jugábamos la salud para que otras personas no la perdieran. Así fue como se hicieron recados a la farmacia, al supermercado, se acercó comida a personas y familias contagiadas de COVID y en aquel momento sin distinción de procedencia. Una experiencia única que sigue funcionando a día de hoy, aunque con sus objetivos refocalizados. Reconocer a un colectivo vulnerado parece cosa fácil, pero yo invito a las personas que nos escuchan a reconocer a un colectivo vulnerado, pero a la vez empoderado. Las personas migradas somos personas activas socialmente, personas que intentamos sobrevivir cada día en una sociedad en la que convivimos con muchas dificultades, en las que peleamos las oportunidades de ser reconocidos y reconocidas como merecedoras de todos los derechos. Y en esta lucha la Agenda 2030 es nuestra gran aliada. El ODS 10 nos invita a reducir las desigualdades, el ODS 5 a reducir las desigualdades de género, pero sobre todo el ODS que nos invita a generar las suficientes alianzas para que todos los objetivos previstos puedan convertirse en una realidad. No será sino con el esfuerzo de todas las personas que ninguna se quedará atrás. Y no será sino con la toma de conciencia de todas las personas que podremos ponernos en los zapatos de quienes no tienen privilegios y empezar a cuestionarnos los nuestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Franci, y gracias a las 5 compañeras por ceñirnos a los tiempos de intervención. Vamos como no podía ser de otra manera, con un poquito de retraso, pero eso no nos va a impedir dedicar y robar con mucho cariño a nuestro público, robar 5 o 10 minutitos más porque creemos que podemos dar un par de pinceladas más. Como no nos va a dar tiempo a que todas respondáis a todas las preguntas, si os parece, os voy a dirigir yo algunas preguntas que han salido en el chat y que nos parecen profundamente relevantes.
La primera pregunta propongo que nos la respondan Tamara y Franci, representando a las mujeres gitanas y a las mujeres migradas. Y es una pregunta que nos han hecho en dos formatos, pero creemos que son complementarios. Queremos generar actitudes individuales y colectivas que requieren reeducar a la sociedad. ¿Cómo podemos mejorar en educación para incidir con firmeza y los resultados en la consecución de miradas y actitudes que respeten, animen y sustenten la diversidad como riqueza social? Y otra pregunta muy íntimamente ligada, que como no está Joaquín, pues no podemos tampoco dirigírsela a él, pero creo que tanto Tamara como Franci pueden ayudarnos, está relacionada con el incremento de los discursos de odio hacia los colectivos. Cada vez son mayores, son más visibles y necesitamos deconstruir. ¿Cómo hacemos para deconstruir estos discursos de odio? Tamara, quizá te animas a respondernos. Muchas gracias, Aran. Sí. Tamara, porfa. ¿Ya la activé? Ah, vale. Yo, en principio, por un lado, los discursos de odio y los discursos de miedo se terminan conociendo y reconociendo a quien tienes al lado. Queriendo y poniendo la energía, creo que es hiper necesario, pero vuelvo a insistir que desde pequeñas nos deberían de acabar con las escuelas gueto, de que eso, o sea, la escuela es una comunidad, una mini comunidad, y ahí se genera las relaciones también, ¿no? Entonces, me parece fundamental que quien, o sea, ahora mismo dicen que tienen derecho a elegir los padres dónde mandan a sus criaturas, pero quien elige ya no es un derecho, es un privilegio, ¿no? Porque si uno elige y otras no pueden elegir, se convierte en un privilegio. Ahí es donde hay que incidir en la formación desde pequeñas. Ahí es donde hay que conocerse, reconocerse, mirarse a la cara, poner la intención. Y desde ahí, cuando tú tienes una persona conocida a la que quieres, que ya no es gitana, sino es Tamara, pues ya ahí es cuando tú no permites que a tu amiga, a la que tú quieres, le hablen de otra manera, ¿no? Y creo que una parte pasa por ahí y otra parte pasa por acabar con todo el racismo institucional, el racismo en la calle y con muchas campañas de sensibilización, creando alianzas sólidas como las que estamos haciendo aquí, unirnos las personas que se están vulnerando nuestros derechos para hacernos más fuertes, descansar las unas en las otras, porque yo hoy tengo un día malísimo y esto me está fortaleciendo, y creo que es una parte fundamental, ¿no? El descanso, el cuidado, y bueno, y ya sé que no es un espacio para decirlo, pero a veces una galletita tampoco viene mal, ¿eh? Con perdón. Supongo que será una galletita metafóricamente. Sí. Muy a mí bien, sí me gustaría, perdón, Arantxa, agregar a lo que ha dicho Tamara, que no me voy a repetir, en cuanto a los discursos del odio. Yo creo que también es muy importante ser parte de ese cambio, ¿no? que queremos ver, o sea, pararlo, que posicionarnos, no pensar que es que eso le pasa a otra persona y como a mí no me pasa, pues total, como no es conmigo, paso, ¿no? Yo creo que esa política del pasotismo lo tenemos que intentar evitar todas las personas, pero con todas las cosas en general, ¿no? Ahora mismo estamos nosotras como representantes de colectivos vulnerados, pero ahora mismo representamos a uno en concreto, pero podríamos ser cualquiera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy importante que la gente tome conciencia que solamente con su posicionamiento puede realmente parar un discurso de odio hacia cualquiera, ¿no? Pues porque en realidad tiene que verse afectado o afectada por él. Y en cuanto a la inclusión de la mirada desde la diversidad, yo creo que se hablaba de reeducar la sociedad, cómo se podía hacer desde el punto de vista de la educación, ¿no? Yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que para que realmente la mirada de la diversidad sea una mirada transversal, tiene que ser real. Esa diversidad se tiene que ver, tiene que ser tangible en los supermercados, en el día a día, en las oficinas, o sea, tenemos que ir tendiendo hacia esa incorporación de las diversidades en nuestra vida diaria, o sea, para que realmente eso pueda ser visto como algo positivo, algo que me aporta y además en una situación de equidad y de igualdad con el resto de las personas, ¿no? Hasta que no dejemos de pensar que el diario es un comercio étnico, por ejemplo, en el que entro en la carnicería del halal y es porque es para las personas árabes o entro en no sé qué,
No, pues si entro a una carnicería me puede atender perfectamente una dependienta árabe con su hijab, o me puede atender, no sé, o te puedo atender yo que trabajo a día de hoy en una carnicería, o sea que sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que el que la diversidad sea un elemento real de nuestra sociedad va a ayudar a que efectivamente se vea como una cosa positiva. Muchas gracias. Habéis sido concisas, pero con mucha contundencia y con muchas ideas. Mucho recorrido por ampliar. Ahora quería dirigir la siguiente pregunta tanto a Agnès como a Ainhoa, ya casi para ir cerrando. ¿Cuáles son los puntos de unión entre todos estos colectivos y grupos tan diversos, ¿no? ¿Por qué esta unión desde la heterogeneidad, desde las diversidades, y qué hace que organizaciones tan dispares a priori queráis hacer este trabajo en alianza? Bueno, Agnès, si quieres... Vale. Bueno, pues a ver, yo creo que una de las primeras cosas, como habéis dicho antes, es compartimos una diversidad. Compartimos esas diversidades y lo que hace que, siento que somos, pues como habéis visto, colectivos muy, muy diferentes, pero tenemos objetivos comunes, tenemos la misma, compartimos una humanidad también, ¿no? Poder el respeto hacia las personas, que sean, pues eso, el ejemplo de la carnicería, ¿no? Al final yo creo que es algo que nos une mucho. Y después, de manera más amplia, estamos en un sistema patriarcal, capitalista, y entonces todos esos colectivos vulnerados son también vulnerados por un mismo sistema, ¿no? en el que estamos. Y ahora que estamos con la Agenda 2030, pues también los ODS nos unen. Ya hemos visto hoy que si hay equidad de género o trabajo decente, pues eso también nos une. ¿Ainhoa? Sí, me uno a lo que dice la compañera Agnès. Al fin y al cabo, incluso desde EGK también, que trabajamos con diferentes colectivos y movimientos que son súper diferentes, tenemos mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque precisamente lo que nos une es ese sistema que Agnès comentaba, que es un sistema que excluye a muchísimos colectivos y que beneficia a muy pocos, ¿no? Entonces, las diversidades son precisamente lo que nos une y lo que nos hace poder seguir llevando a cabo todo el trabajo que hacemos, bien desde todas juntas y bien cada colectivo, como hemos mencionado, que tenemos una red muy importante de alianzas y proyectos con diferentes movimientos. Entonces sería un poco eso. Muy bien, compañeras. Bueno, pues como podríamos seguir y seguir, yo creo que ya vamos a ir cerrando, vamos a ir dando por cerrada esta fase que además, bueno, pues hacemos alegremente y con mucha ilusión en este foro político de alto nivel de Naciones Unidas, que inicialmente estaba planteado que lo hiciésemos presencialmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que no descartamos que podamos hacerlo en años posteriores. No solo no descartamos, sino que trataremos de que sea así. Y permitidme todas y todos, antes de iros, hacer unas breves conclusiones que van a ser muy someras, pero que no queremos dejar de compartir. Yo creo que tanto a través del proceso del grupo de trabajo, tanto del informe como del propio evento de hoy, podemos decir que reconocemos que la Agenda 2030 es una herramienta legítima y válida para hacer realidad las necesidades, las reivindicaciones de los colectivos vulnerados de nuestro territorio, y que además, conociendo las realidades de otros territorios, se podría ampliar, pero que no viene dado de por sí. La agenda por sí no hace los deberes, sino que nos marca los deberes que tenemos que hacer, y que tenemos un trabajo muy importante que hacer tanto a nivel individual, a nivel colectivo y desde las instituciones sociales, privadas, públicas, y desde las políticas públicas, para poder asegurarnos este desarrollo sostenible y sobre todo este desarrollo inclusivo. La interseccionalidad ha sido un elemento que hemos identificado como una clave
a la hora de afrontar las vulnerabilidades, con la variable de género permanentemente presente en todos los colectivos. Y las compañeras nos comentan, nos proponen, nos piden dejar atrás los paternalismos, la participación de la ciudadanía, de las personas, de los grupos entre iguales, el diálogo entre iguales y entre diferentes, la participación plural y efectiva es imprescindible. Y para ello también es necesario conocer la realidad de las personas y de los colectivos. No solo entre nosotras y nosotros, no solo entre quienes toman decisiones a la hora de Agenda 2030 y ODS, sino desde la ciudadanía y los agentes sociales. Tenemos que luchar contra esa invisibilidad y cambiar la mirada para ponernos en valor, conociéndonos y reconociéndonos, visibilizando las diversidades en el día a día. Necesitamos medir, necesitamos datos actuales, fiables y desagregados. Necesitamos saber qué está ocurriendo para poder tomar decisiones objetivas, informadas, que transformen las realidades. Los elementos compartidos cuando hablamos en torno a los ODS de los diferentes colectivos, el trabajo como elemento de dignidad y no precarizante de las condiciones de vida en el presente, a lo largo de toda la vida y a lo largo de los diferentes colectivos. El acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad. El conocer los derechos, no solo demandar los derechos, sino poder conocer los derechos y cómo ser sujeto activo de esos derechos, cómo acceder a los derechos que tenemos. Luchar contra esa discriminación y percepción social. Es un resumen muy burdo, pero que queremos ir compartiendo. Este informe lo vamos a presentar en Bilbao el día 16 de septiembre y os invitaremos a todas y a todos, a quienes queráis acercaros a Bilbao, porque lo haremos en persona, no sé si con abrazos, pero sí con miradas sin pantalla, en la que profundizaremos en cada una de las perspectivas de los colectivos y también de los puntos en comunes que hemos ido identificando, sobre todo para hacer propuestas y ser constructivas en el camino propositivo. Hoy no hemos profundizado en la perspectiva medioambiental porque no nos daba tiempo a tanto, lo hemos hecho más simbólicamente, vistiéndonos de verde, siguiendo la propuesta del grupo de mujeres, pero no olvidamos que la crisis medioambiental es un factor agravante de las vulnerabilidades y que necesitamos tenerlo en cuenta no solo en nuestro territorio, sino a nivel internacional, a nivel global. Queremos reforzar el mensaje de que la Agenda 2030 y los derechos humanos tienen que ir de la mano. Se tienen que reforzar y tienen que estar ligadas mutuamente. Mientras que los derechos humanos aportan el carácter vinculante, la orientación y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, la agenda contribuye a que se realicen estos derechos humanos visibilizándolos y resaltando el enfoque indivisible entre ambos. Desde todas juntas, desde UNESCO Etxea, desde los movimientos de defensa de los derechos humanos a nivel global, confiamos, apostamos en que en el ahora la Agenda de Desarrollo Global incorpore los derechos humanos y sigamos avanzando antes del 2030 y después del 2030 para que sean caminos indivisibles. Como seguimos apostando por esta alianza, necesitamos continuar y necesitamos expandiros. Y os comentamos, os informamos con mucha alegría y mucha ilusión que en la siguiente fase de Todas Juntas abrimos la mirada, hemos empezado modestamente, vamos explorando y hemos invitado a otros colectivos a sumarse a este trabajo para ver cuántas similitudes y cuántas diferencias tenemos. En la próxima fase incorporamos a este grupo motor a UNICEF, Comité País Vasco, en la defensa de los derechos de la infancia y la juventud, no solo aquí sino en todo el mundo, a Bidaya Elkartea, para un colectivo de mujeres musulmanas y afines al Islam que viven en Euskadi, a Amesten, un colectivo que trabaja la diversidad funcional desde la integración, a SFCOP34, que trabaja en la inclusión social en el barrio de San Fran a través del entendimiento social, y a Oscarte, una ONG que promueve la cultura generadora y transformadora de valores que fomentan un desarrollo humano sostenible e inclusivo para dar voz a las mujeres guatemaltecas. Agradecemos de nuevo el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación, agradecemos el espacio cedido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y agradecemos a nuestras compañeras de camino con quien tanto aprendemos y tanto cariño nos damos mutuamente
Tamara, tú empezabas antes con un día un poco torcido, espero que lo hayamos reconducido porque nos has aportado un montón. Os queremos pedir a todas y a todos que encendáis vuestras cámaras porque ya que no podemos estar en persona, si queremos sacarnos una foto de grupo. Os agradecemos la paciencia, quienes estáis en horario europeo, estamos ya en una hora en la que probablemente estaríamos ya descansando, pero os agradecemos un montón esta paciencia y esta escucha. Os invitamos a seguir escuchándonos, a seguirnos conociendo y si las compañeras nos pueden, a ver si somos capaces, aquí, eso es, de ir sacando bueno, una sonrisa y una alegría para poder vernos en persona. Voy a ir sacando fotos con vuestro permiso. Para que no nos perdamos este espacio. Es que ricasco y un abrazo muy muy fuerte, ahora virtual, pronto esperemos que sea más presencial. Laster arte.